Bueno, estimados estudiantes, Dios les bendiga. Es un gusto poderlos saludar a través de esta aplicación. Vamos a continuar con nuestra formación teológica. Estamos en la asignatura de la epístola a epístolas paulinas y pues venimos revisando diferentes, ya vimos la parte de nuestra planificación y ahora pues nos corresponde ingresar a revisar la epístola a los filipenses. Decirles que estamos orando por cada uno de ustedes en sus ministerios para que Dios nos pueda acompañar diariamente en nuestro quehacer, ¿verdad? Algunos no están dedicados directamente al ministerio, tienen otras actividades, pero igual, ¿verdad? Siempre necesitamos del acompañamiento del Señor en cada uno de esos procesos que experimentamos a partir de nuestra vida laboral, familiar, de iglesia. Siempre es interesante no desprendernos de la comunión con el Señor, ¿verdad? A través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Por supuesto, hay tiempos de oración, pero la oración, orando en todo tiempo, porque necesitamos definitivamente que el Señor sea el que sostenga nuestras vidas. Así es que voy a compartir esta información con ustedes y pues esta es otra estrategia que estamos usando para nuestras clases. La carta a los filipenses es una de las 4 epístolas que se conocen como las cartas de la prisión. Las otras 3 son Efesios, Colosenses y Filemón. Allí fue escrita esta carta dentro de la prisión y vamos a ver cómo el contraste se da entre el evento en el cual está inmerso el apóstol Pablo y el fruto que esta carta está planteando para la congregación. La iglesia de Filipos fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, según lo podemos encontrar en el capítulo 16 de los Hechos, del libro de los Hechos. Y es la primera iglesia, la primera congregación europea. Cuando por primera vez llega Pablo a Filipos, pues lo meten en la cárcel y él es encerrado, azotado, pero pues relata el libro de los Hechos cómo fue ese proceso y cómo fue su liberación. 10 años después, él vuelve a la prisión y dentro de su sufrimiento, lo relata ya en el capítulo 1 de esta carta a los filipenses, que él siente pues un gozo interno, obviamente, no por su condición, sino por su convicción de lo que significaba para él el Evangelio. Durante el tercer viaje misionero, Pablo vuelve a visitar la iglesia y pues habla en esta epístola del gozo del Señor que solo se puede lograr a través de Cristo. El tema entonces de la epístola es el gozo en Cristo. El apóstol Pablo es su autor y se considera que fue escrita ahí pues en los primeros años de la década de los 60, ¿verdad? Cuando Pablo escribió Filipenses, pues decíamos estaba en prisión mientras esperaba pues una decisión sobre su futuro, ¿no? El propósito es de Pablo, pues hubo razones que motivaron a hacerlo. Quería agradecer la ofrenda de los amigos de Filipos que le habían sido hecho llegar. Quería hacerles conocer de su propia situación y darle la seguridad que su encarcelamiento no implicaba un estancamiento del evangelio. Además, quería decirles de su plan de enviarles a Timoteo con otras noticias, aunque él pues estaba esperando ser liberado. Además, Pablo necesitaba explicar por qué enviaba de regreso a Epafrodito cuando los filipenses habían tenido la intención de que permaneciera junto a Pablo ayudándolo en cualquier manera. Había llegado
al conocimiento del apóstol el partidismo y la desunión de la iglesia de Filipos, que se manifiesta en el capítulo 1, versículo 27, en el capítulo 2 del 1 al 11 y en el capítulo 4 del 2 al 3. Y les alerta contra herejías que tienen que ver con el judaísmo, ¿verdad? Y el gnosticismo de ese momento. ¿Cómo se plantea el bosquejo de la epístola? Capítulo 1, gozo en el sufrimiento. Capítulo 2, gozo en el servicio. Capítulo 3, gozo en la fe. Capítulo 4, gozo en el dar. Así es como se plantea el bosquejo de la epístola. Pablo y sus compañeros fundaron la iglesia en Filipos, en su segundo viaje misionero. Decíamos, la primera iglesia establecida en el continente europeo. Y la misma iglesia pues había colaborado con Pablo enviando a Epafrodito para que le entregara a Pablo algo en la prisión. Y como respuesta, digamos, ¿verdad? Pablo escribe la carta agradeciendo su gesto y pues animándolos especialmente en la fe. No se sabe dónde exactamente era la prisión de Pablo, ¿verdad? Pudo haber sido en Éfeso o en Cesarea, pero digamos que la mayoría pues opina que fue el encarcelamiento en Roma. Pablo hace referencia a todo el pretorio e incluso envía saludos de los de la casa de César. Esto hace concluir que Roma es donde él está en prisión. Además, que más del marco histórico, tenía un equipo de voluntarios, Pablo, que le ayudaban, que eran Timoteo, Marcos y Epafras. Y ellos, pues, eran emisarios, ¿verdad?, entre Pablo y las iglesias al estar él preso. La iglesia de Filipos estaba formada mayormente de gentiles y por eso es que en la carta él no habla mucho de temas del culto judío. ¿Qué características principales tiene esta carta? Es una carta específica para los filipenses, no tenía la intencionalidad de que rotara, ¿verdad?, en otras iglesias. Quería agradecer por la ayuda que le habían dado y pues fundamentar el por qué gozaba de gozo, por qué gozaba de gozo completo, por qué gozaba de plenitud en el gozo, aunque estaba en prisión, ¿verdad? Y por consiguiente esperando el juicio. ¿Qué más podríamos comentar sobre las características principales, ¿verdad? La iglesia de Filipo fue resultado, ya dijimos, del segundo viaje misionero. Fue por medio de una visión que le dan a Pablo y pues donde predica por primera vez es donde Lidia, en la casa de Lidia, ¿verdad? Y pues ahí se convirtieron algunos y allí se dio el incidente pues por el cual tuvo que ser puesto en prisión y luego liberado de la prisión a través de un evento sobrenatural como fue el temblor, ¿verdad? Que se da en esa región. Filipos es una ciudad de Macedonia, al norte de Grecia, ciudad establecida en el 358, según registros, por Felipe, el padre de Alejandro el Grande, de ahí el nombre de Filipos a la ciudad, ¿verdad? La ciudad de Filipos, conocida también como una colonia militar romana, porque allí llegaban los romanos a colonizar, ¿verdad? Personas bastante, digamos, de renombre, ¿verdad? Que se radicaban en este lugar. Podemos tener aquí la imagen de los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? Que es interesante revisarlo. Ya dijimos 61, 62, primeros años del siglo I, la carta de redacción. Se trata de la predicación del Evangelio, la defensa del Evangelio, vivir como digno del Evangelio, enemigos del Evangelio, comunión en la predicación y poder del Evangelio. ¿Qué habla de la carta? Nuestra relación con Cristo aparece en cada capítulo. Por ejemplo, en el 1
Dice él en el capítulo 1, 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, Cristo es el que controla nuestra vida. En el capítulo 2, del 5 al 11, ¿verdad? Habla del ejemplo para nuestro vivir. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ahí va narrando, ¿verdad? Es un ejemplo. Filipenses 3, 13 al 14, pues nos habla de que Cristo es nuestra meta. Y en el capítulo 4, versículos del 10 al 20, habla de que Cristo es la razón de nuestro gozo, nuestra fuerza para vivir. El gozo en Cristo está manifestado en el capítulo 1, gozo en el evangelismo y enfrentar la muerte. Él estaba esperando un veredicto, ¿verdad? Capítulo 2, gozo en servir humildemente a la hermandad. Capítulo 3, gozo en el sufrimiento y la ciudadanía en los cielos, y gozo y en el capítulo 4 en la escasez, es decir, en dar. ¿Cuáles son los mensajes de Filipenses? La oración de Pablo por los hermanos. El encarcelamiento de Pablo abrió muchas puertas para la predicación del Evangelio. Pablo se goza de que Cristo era predicado, tener la misma mente de Cristo, dice el 2, 1 al 4. Por lo tanto, si hay alguna consolación de Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. Cristo un ejemplo a seguir en cuanto a la humildad, la pérdida de Cristo y su ganancia, la meta de la vida del cristiano, venciendo la ansiedad y el secreto para conformarnos y estar contentos. Estos son los grandes mensajes de Filipenses a lo largo de sus escritos, ¿verdad? Entonces, podemos ver nosotros aquí que Pablo, pues, lo que tiene durante su redacción de la carta es que está interesado en fundamentar la fe en los filipenses para que continúen dentro del Evangelio, independientemente de las circunstancias. Y él mismo presenta, obviamente, sus circunstancias, ¿verdad? Entonces, los grandes mensajes son siempre para fundamentar la fe del cristiano. Por lo que, hermanos, entonces vamos a tener claridad, pues, que la fe de Pablo, pues, está fundamentada en un gozo que resulta de la convicción plena de lo que significa para él el seguir a Cristo. Así que esperamos que usted pueda revisar esto y junto con esto voy a dejar por ahí también otra información interesante para ustedes. Dios nos bendiga, seguimos en el contacto necesario, pues siempre durante nuestras interacciones en el aula respectiva. Bendiciones, queridos hermanos, para cada uno de ustedes.